Entonces ya saben que el sistema inmunológico va a estar listo y preparado para poder reaccionar a cualquier agente invasor que vayamos a tener, ¿verdad? Entonces, después de eso, vamos a tener que en algunos momentos esa respuesta no va a ser tan rápida. ¿Por qué? Porque hay bacterias que se reproducen lento. Por ejemplo, la bacteria de la tuberculosis. En estos casos va a tener que desarrollarse otro sistema de defensa, uno de más lento. ¿Listo? Que también va a estar asociado a la parte de la inflamación. ¿Listo? Entonces, cuando vayan a rodear a lo que va a ser a este agente, perdón, que es el bacilo de la tuberculosis, entonces lo que va a pasar es que van a liberar más citocinas. Estas citocinas van a ir activando a más células que van a ir van a intentar rodear al agente agresor para poder detenerlo. Las células B. Las células B son las que van a formar los anticuerpos. Tenemos distintos tipos de anticuerpos. Los que más nos importan en los procesos infecciosos son la IgM, la IgG y la IgA. De estos tres, los más importantes son dos, la IgM y la IgG. ¿Listo? Una vez que se ha formado los macrófagos han presentado el antígeno y este antígeno ha tenido contacto con el CD4, el CD4 ha ido y ha activado a las células B. ¿Listo? Las células B se van a dividir en dos tipos, las de memoria y las plasmáticas. Las plasmáticas van a ser las que van a empezar a liberar los anticuerpos. Entonces, se ha presentado el antígeno, se ha activado y se va a dividir en dos. En las células B de memoria, que van a guardar la información, y las plasmáticas. Las plasmáticas son las que van a tener en su superficie a los anticuerpos y los van a ir liberando. Vamos a tener dos tipos de activación. Vamos a tener la activación dependiente de T y la activación independiente de T. Entonces, ¿qué significa esto de la activación dependiente o independiente de T? La que es dependiente de T, o sea, de T, ¿por qué? Por célula T. Entonces, la que es dependiente de T depende de lo que es la activación, aquí está, depende de la activación del CD4. ¿Listo? Entonces, para que se active mis linfocitos B, necesita que se active primero el linfocito CD4. Estas van a generar memoria. Cuando viene y sigue este curso, macrófago se va a unirse al CD4. El CD4 viene y se une al linfocito B. Esta línea se llama dependiente de T, porque entre el macrófago y lo que es el linfocito B hay un intermediario. ¿Listo? Este tipo de vía va a ser más duradera, por eso genera memoria. Por otro lado, la independiente de T. Esta es cuando las células B se activan, pero sin que les active el linfocito CD4. La característica es que cuando se activa la vía independiente, no se produce células de memoria. ¿Se entiende esto de la vía dependiente e independiente de T? Un más, por favor. Sí, Ok. pero uno más. Una más, doctora. Vamos a tener entonces que los linfocitos los B, tienen que activarse, ¿verdad? Los linfocitos B, para producir anticuerpos tienen que activarse. Hay dos caminos. Primer camino, la vía dependiente de T. Se llama dependiente de T porque necesita que el linfocito T lo active. ¿Listo? Entonces, esa es la vía dependiente de T. Por otro lado, vamos a tener lo que es la vía independiente de T. La vía independiente de T es la que va a ocurrir cuando esta activación del linfocito B es sin la ayuda del linfocito T. O sea, se activa solito. No lo activan, se activa. Se activa al tener contacto con el agente agresor. Estaba ahí bien bonito, él circulando en el torrente sanguíneo y ¡pum! Se encuentra con el virus. O ¡pum! Se encuentra con la bacteria. O con lo que sea que se tenga que encontrar. O con el macrófago que estaba llevando el antígeno. Entonces ha sido activado de forma directa, sin intermediarios. Esa es la independiente de T. Es rápida, pero no genera memoria.
no se va a formar memoria inmunológica. Mientras que cuando tenemos la clásica macrófago, CD4 y célula B, ahí sí se va a generar memoria. ¿Ahora sí? Sí. Está bien. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? A la una, a las dos, a la 1, 2, 3, ok. Entonces, ya saben, una vez que se vaya formando, se van a ir formando dos líneas, las de memoria y las plasmáticas. Las de memoria son las que, como su nombre les indica, tiene la memoria, y las plasmáticas van a ser aquellas que van a tener los anticuerpos en su superficie y los van a liberar. Los anticuerpos son proteínas de la inmunoglobulina, ¿listo? Y se encuentran en las superficies de las células B. Tenemos tres que son importantes en procesos infecciosos, pero no son los únicos. G, M y A. Estos nos van a ayudar a defenderlos. Van a tener las siguientes funciones. Tienen que ser capaces de reconocer al agente que están buscando y destruirlo, o unirse a este para favorecer la fagocitosis. La IgG tiene esta formita como una Y. Es la más abundante en las personas sanas y va a proporcionarnos una respuesta amplia y duradera. ¿Listo? Demora en aparecer, pero cuando lo hace se queda dentro del cuerpo por mucho tiempo. Y también, obviamente, se va a generar memoria. Entonces, además, esta tiene una característica. Es la única que atraviesa la barrera placentaria, o sea, puede ir hacia el producto. Va entonces a proporcionar una inmunidad pasiva al recién nacido. No lo olviden, ¿cuál es la única inmunoglobulina o anticuerpo que logra atravesar la barrera de la placenta? La IgG. Ahora, lo que hace este anticuerpo es, uno, ir y fijarse al agente agresor, o dos, ir y ocupar el receptor. ¿Qué? Cuando venga el agente agresor, intenta ingresar a la célula, pero no puede, porque la IgG está en su lugar, está ocupando su receptor. Y cuando intenta ingresar, más bien la IgG la va a atrapar, ya sea a lo que va a ser el virus o la toxina, porque la IgG también se genera contra toxinas. Por ejemplo, toxinas contra el estafilococo, toxinas estafilocócicas. Entonces, cuando se vayan liberando, la IgG se va a formar específicamente contra las toxinas del estafilococo. Entonces, cuando tenga contacto con ellas, se va a adherir a las toxinas y no va a dejar que lastimen a las células. ¿Listo? La IgM. La IgM es el punto donde se va a unir lo que es el antígeno. Vean, su forma es como una coronita de estrellas, ¿verdad? Es la que aparece más rápido. Está en la cubierta de los linfocitos B, entonces se activa más rápidamente. Además, esta es la principal para activar al sistema del complemento. La IgG también puede, pero la IgM, como aparece más rápido, la IgM llega a participar de forma activa en la activación del complemento, y ya saben que eso es parte de la inmunidad innata. La IgA. La IgA también es llamada como inmunoglobulina de secreciones. Esta se encuentra inmediatamente por debajo de la piel, vías respiratorias o geniturinarias. ¿Listo? Es también llamada como la IgA secretora. Cuando las bacterias o lo que sea intenten atravesar lo que va a ser lugares que presenten secreción, por ejemplo la saliva, también puede liberarse la IgA y empezar a destruirlas desde el momento que tiene contacto con ellas. Obviamente necesita memoria para poder dar un ataque específico. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros nos enfermamos la primera vez, la IgM va a subir de forma más rápida que la IgG. Vean la diferencia de los colores. La IgM sube rápido, hace un pico, se mantiene y va bajando. En el momento en el que va bajando, recién va a subir la IgG. Llega a su pico y descansa. Ahora, en este punto se están generando, no hay muchas células efectoras. ¿Listo? Lo que tenemos más son, no hay muchas células de memoria, lo que tenemos más son efectoras. En este otro punto, esta es una segunda vez. Aquí digamos que me he encontrado con un estreptococo y aquí igual. Es el mismo estreptococo. Entonces, como mi cuerpo lo reconoce, la IgM se va a subir muy rápido. Vean aquí, en el periodo de latencia, le toma casi 10 días subir a la IgM y a la IgG. Mientras que en la segunda vez que nos encontramos con el agente, solamente después de 5 días, la IgM ya está arriba haciendo su pico.
porque lo ha reconocido rápido y la ha liberado por sus células de memoria. Y también la IgG va a subir más rápidamente. Antes del día 10 la IgG ya va a estar arriba, mientras que aquí empieza a subir a la segunda semana. Entonces, una vez que está arriba, se va a tener estos valores elevados por un periodo de tiempo. El tiempo que va a disminuir esto va a depender de la persona. ¿Listo? No todos vamos a disminuir de la misma manera después de un segundo ataque. Esta parte no, hasta aquí. Entonces, hemos dicho que todas estas respuestas van a ser específicas. Puede ser la misma bacteria, pero si cambia su estado de la estructura, vamos a necesitar nuevas IgGs y nuevas IgMs. Nunca lo olviden, la primera en aparecer es la IgM. Esta está asociada a una fase aguda de la enfermedad. La IgG es la que aparece luego. El periodo en el que va subiendo la IgG y va bajando la IgM se la llama como conmutación. Esto, ¿vean? Este está subiendo, este está bajando, este crucecito se llama conmutación. ¿Listo? La segunda vez que nosotros nos enfrentemos al agente agresor, la parte de la activación de memoria va a ser mucho más agresiva. Entonces voy a tener una mayor liberación de los anticuerpos. Tengo la IgM, la IgG, la IgA, la IgD, la IgE. La IgM es la que aparece al inicio. Esta está en relación con la activación del complemento y es el receptor de las células B porque está en su superficie. La IgG también activa el complemento, se une a lo que van a ser los agentes externos para lo que es la fagocitosis y atraviesa la barrera placentaria. ¿Listo? Aparte, la IgA ya saben que es la secretora. Y la IgE es aquella que está asociada a reacciones alérgicas. Entonces, resumen, IgM aguda, G crónico, A secreción, E alergia. M sube rápido y baja rápido y me activa el sistema de complemento. IgG sube lento, atraviesa la barrera placentaria y ayuda en la fagocitosis. IgE asociada a lo que son reacciones alérgicas e IgA es la secretora. Entonces, los anticuerpos nos van a llegar a defender contra distintos agentes infecciosos, por ejemplo, virus, bacterias. Además, van a neutralizar distintas toxinas, bloquean adhesinas de manera que las bacterias no se van a poder adherir a nuestro cuerpo. Ya saben que tanto la IgM como la IgG van a activar al sistema del complemento, lo que va a ayudar a marcar a los agentes agresores y empezar una respuesta inmunológica contra estos. A ver, vamos a ver aquí. Vean. Entonces, aquí tengo la liberación de mis anticuerpos. Ustedes los pueden ver ahí bien bonitos. Por su forma sabemos que es una IgG. Entonces, la IgG se ha liberado y estamos luchando aquí contra la toxina botulínica, si no me equivoco. Sí, no, la toxina de la difteria. Entonces, la toxina de la difteria lo que quiere hacer es ingresar al interior de nuestras terminaciones nerviosas para destruirlas. Entonces, cada vez que se una, ven, esa es la unión al receptor. Se une al receptor y van produciendo daño y destrucción en nuestras células del tejido nervioso. Entonces, lo que no queremos es eso, que se unan a los receptores. Estos anticuerpos que han sido formados van a ir y van a, uno, intentar adherirse a estos receptores que estaban en la superficie, o van a ir y van a rodear a la toxina para que no se una a los receptores. ¿Ven? Los está englobando para que no puedan tener contacto con los receptores y de esta manera no lleguen a lastimar o dañar a nuestras células. ¿Listo? Aquí vean nuevamente a mi dendrítica bien bonita, está intentando llegar. Han visto la presentación del antígeno, el helper está yendo a activar a los linfocitos B, salen mis linfocitos B, los plasmáticos son aquellos que están dejando salir los anticuerpos, ¿ven? Esos son los plasmáticos. ¿Se entiende cómo funcionan los anticuerpos? Sí. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No hay ninguna duda? Los anticuerpos solo pueden ser generados cuando tiene una presencia de algún órgano, de un patógeno. Sí, generalmente Sí. necesitan esa activación. ¿No ve? Ujú. Bueno, es Ok.
¿Alguna otra pregunta? A la una, a las dos, a la un, dos, tres, listo. Las Bien. citocinas. ¿Recuerdan cuando los macrófagos empiezan con la fagocitosis, empiezan a liberar algunas citocinas, ¿verdad? Y me preguntaban de la interleucina 1. La interleucina 1 es la que está asociada al proceso de la inflamación. También va a ir hacia el centro termorregulador y me puede producir fiebre. También va a elevarse en casos de septicemia. Y la interleucina 1 va a activar al factor de necrosis tumoral alfa. La interleucina 2 estimula la proliferación y maduración de los linfocitos T. La interleucina 6 estimula a los linfocitos B y activa los reactantes de fase aguda. La interleucina 10 inhibe la producción del interferón gamma y de la interleucina 12. La interleucina 11 trabaja o tiene efectos sobre la hematopoiesis y la trombopoiesis. La interleucina 12 induce a que se produzca el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa y lo que es la interleucina 12. La interleucina 15 promueve actividades similares a la interleucina 2, entonces está asociada a la producción de los linfocitos T. La interleucina 17 está asociada a la producción de las otras interleucinas. Y la 23 también está asociada a la producción de otras interleucinas y factores de crecimiento. ¿Listo? Entonces tenemos otros factores de crecimiento que también están asociados al desarrollo y maduración de las células de defensa. ¿Listo? Como el factor CSFM, el GCF, el GMCFG, entre otras. También vamos a tener moléculas de adhesión que van a favorecer la adhesión de nuestras células de defensa y su consecuente migración. Entonces, vean, una vez que una célula tiene contacto con un agente, va a empezar a liberar citocinas para llamar a otras células en su ayuda. Cuando tengo aquí mi célula mi célula B plasmática, mi linfocito B plasmático, y tiene contacto con algunas bacterias, va a ir liberando anticuerpos intentando destruirlos. El linfocito B es así lindo y hermoso como este, productor de anticuerpos, mientras que saben que el linfocito T es mucho más agresivo. Cuando nosotros perdemos la capacidad de que el linfocito B nos reconozca, también es así de agresivo con nuestro propio cuerpo. ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios? ¿Ya acabamos? Ajá, ajá, ajá. La primera parte. Con lo que los linfocitos T y el sistema inmune se va contra el propio cuerpo, era como enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Como el lupus. Sí, Gracias. perfecto, Valen. Vamos a hablar igualito ahorita de eso. Y antes de que se me olviden, esta semana tienen que hacer un resumen del tema que acaban de ver, capítulo 8 del libro. Tienen que hacerme un mega resumen en 3 hojas. No necesito que sea un testamento de 3 a 5 hojas exagerando. En ese su resumen tienen que ponerme qué célula hace qué, dónde sale y para qué sirve. Pueden hacerlo como resumen, mapa conceptual, como ustedes quieran. Tienen hasta el día domingo, hasta el mediodía para enviármelo. Puede ser a mano, puede ser en computadora, como les parezca más fácil a ustedes. Obviamente con carátula que incluya su nombre, porque no soy adivina y no los conozco. Conozco algunas voces, pero no me sé su nombre y apellido, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? Doctora, Dime. ¿le vamos a enviar al correo electrónico o al WhatsApp? Muy bien, como mensaje privado de WhatsApp, por favor. ¿Alguna otra duda? ¿Qué dijo de las 3 preguntas antes del resumen? ¿Qué es célula y el otro? ¿Cuál? ¿Cuál exactamente? No entiendo bien. Dijo que ¿Puedo repetir? dentro del resumen dijo que Ahorita habría unas preguntas Ok. específicas. El resumen hemos dicho que solamente tiene que tener para qué funciona cada una, de dónde viene, para dónde va y para qué sirve. Origen, inserción y función. Algo así, pero del sistema inmunitario. Está bien. De 3 a 5 hojas nada más, no necesitamos que sea más largo. Puede ser a mano o en computadora. Y si sería un mapa conceptual, supongo que una hoja nomás tal vez Sí, entraría. sí, por eso sí es un mapa conceptual, en menos de 5 va a estar.
No, ven, bueno, ¿sí? Hasta el día domingo, medianoche. domingo, mediodía. Ujú. Hasta el día domingo, hasta el mediodía, por favor, Eli. John, estamos utilizando el libro de microbiología de Jawetz, edición 27. Si ya tienes ediciones antiguas, puedes usar la 26 o 27. Si vas a comprar, compra la edición 28, porque es la última. Yo compré la 27. Cualquiera, es igual. Desde 3 ediciones anteriores sirve. John, ¿estás en el grupo de WhatsApp? Sí, doctora. Ok, perfecto. PDF, ya les he enviado al grupo hace tiempo. En el grupo de WhatsApp también pueden encontrar el libro en PDF. ¿Va a haber algún trabajo grupal o algo así? No, en esta materia no. Porque incluso si ustedes tienen que presentar sus proyectos, se ha habilitado la parte práctica. Ay, no les he dicho eso a sus otros compañeros. Se ha habilitado parte práctica, entonces tienen que ganarse práctica. Ah, o sea, el examen ya no va a valer al 100%. No, Ay, sabes que ¿listo? algo. Se ha habilitado. He estado revisando el sistema y se ha habilitado. Entonces tienen que esforzarse en sus prácticas. Entonces, esfuércense en esto. Les voy a dejar un cuestionario la siguiente semana sobre el tema que hemos avanzado hoy día. ¿Listo? Y con eso ya van a tener 2 notas, uno de su resumen y otro de su cuestionario. Y como están haciendo su resumen, van a poder hacer el cuestionario rápidamente. ¿Alguna otra duda? Doctora, Dime. El trabajo de hoy solo es capítulo 8, ¿verdad? El resumen nada más. Sí, es solamente un resumen, pero tiene que ser en menos de 5 hojas. Puede hacerlo un Ah, resumen solo en el una hoja, resumen ¿verdad? nada más. Es un resumen, sí. Como a ustedes les sirva para que puedan recordar quién hace qué. Sí, ese, doctora. Muy Un bien. resumen de una hoja se podría, estaría bien, ¿verdad? Sí, si estás haciendo mapa conceptual, O sea, resumen, no mapa, resumen. sí, sí tiene todo lo necesario. Claro, porque, bueno, ok. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa? doctora, Dime. si el resumen o el mapa conceptual lo hacemos en computadora, ¿le tenemos que mandar en Word o en PDF? En Word, si lo estás haciendo en Word directamente. Está bien. Gracias, doctora. No, Jessy, me lo vas a mandar como mensaje directo a mi número de WhatsApp. ¿Algo más? No sé, ¿algo más? No sé, por eso Doctora, también digo. disculpe, ¿de dónde es el tema del libro, dijo? El capítulo 8, inmunología. ¿Alguna otra duda? Ninguna. Doctora, ¿y si en caso utilizara otra aplicación para hacer los mapas conceptuales como el CMap Tools? Ajá, ajá. Me lo sacas, si lo vas a hacer en la compu, un gran screenshot y me lo mandas como imagen o como captura. En PDF, ¿no? Sí, en PDF me lo mandas. Ok, doctora, gracias. Muy bien. ¿Qué se va a calificar? Que esté completo, que se presente en fecha y el esfuerzo. Entonces, esas 3 cosas se califica y depende de ustedes. Y para la siguiente, sí, Grisel, si no me equivoco es el tema 8, que es la parte de inmunología. ¿Sí? Entonces, a la 1, a las 2, 1, 2, 3, sigamos con la inflamación. Ahora, para que aclarar otras cosas. ¿Este tema entra al examen? Claro que sí. Desde aquí, todos los temas entran al examen. La inflamación es un proceso, es un mecanismo de defensa. ¿Listo? Intenta detener o reparar las agresiones. Ahora, no solamente la inflamación hablamos cuando estamos frente a un proceso infeccioso, o sea, virus, bacteria, no. También hablamos de algún daño que puede ser el resultado de agresión física o agresión química. Agresión física, me he caído y mi rodilla está inmensa, hay inflamación por el golpe que yo me he dado. Química, he lavado mi ropa con agua con cloro.
pero la concentración del cloro era muy alta. Entonces estoy presentando un proceso inflamatorio por daño o lesión química. Y el agente infeccioso, que es lo que estábamos viendo hace un momento. Entonces, cuando viene lo que sea y produce un daño o lesión en nuestras células, se va a activar la respuesta inflamatoria. ¿Para qué? Intenta detener el daño ocurrido y a la vez intenta reparar el daño. Entonces, el proceso inflamatorio es parte de la respuesta inmunitaria innata o también llamada no específica. Entonces, la respuesta inflamatoria vamos a tener sus signos como rubor, calor, tumor y dolor. Ahorita les hablo de eso. Y las funciones es contener la infección. Si está invadiéndome el virus, bacteria, intentar detenerlo. Segundo, eliminar al agente infeccioso. Tercero, regresar a la homeostasis. 4, reparación de tejidos. Entonces, intentamos detener el daño, intentamos eliminar al agente, regresar a la normalidad y reparar lo que se ha dañado. Y también tiene que ver parte de la respuesta inflamatoria, la diapédesis. ¿Listo? Parte de la diapédesis es la fijación, el rodamiento, la penetración y la acción. Esto va a ocurrir gracias a la quimiotaxis. ¿Qué es quimiotaxis? Es un sistema de llamado. Cuando nuestras células necesitan ayuda, le llaman a otras. Esa es la quimiotaxis, en resumen. Y la diapédesis es el proceso mediante el cual las células acuden al llamado. La inflamación, tenemos 5 etapas del proceso inflamatorio. Iniciación, respuesta del tejido, respuesta leucocitaria, reparación y curación. La iniciación empieza con el daño o invasión del tejido. Respuesta del tejido es la liberación de sustancias. O sea, esta mi célula que está siendo destruida aquí, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar solita? No, va a empezar a liberar sustancias como la histamina, las prostaglandinas y los leucotrienos, que es como un sistema de llamado. Es como que me están lastimando, vengan aquí, ¿ok? Para que nuestro sistema de defensa pueda acudir a la zona afectada. Después va a haber una vasodilatación y aumento de la permeabilidad. ¿Recuerdan la imagencita de la clase teórica? Eso. Y va a venir la respuesta leucocitaria. Una vez que se han ido liberando más citocinas, que ha empezado la fagocitosis, vamos a tener un aumento en la fagocitosis y a veces vamos a tener, para intentar detener el proceso inflamatorio, la formación de pus o abscesos. Y por último, cuando ya se controle la invasión, vamos a tener la reparación del tejido dañado y la curación. Entonces, aquí tengo a mi célula y se ha dañado, lo hemos dañado con algo, me he caído, me ha mordido el perro, me he cortado, lo que ustedes quieran. Estas células que han sido dañadas van a empezar a liberar, las células cebadas van a empezar a liberar histamina. Las otras de las células lesionadas van a liberar prostaglandinas, interleucinas, el factor de necrosis tumoral y el interferón. ¿Listo? Entonces, no importa el proceso que sea el agente, ya saben que puede ser físico, químico, bacteriano, pero cuando haya una lesión o daño a las estructuras celulares, estas van a liberar estas sustancias. Las células destruidas van a liberar histamina, prostaglandinas, cininas y leucotrienos. Y esto es como el desencadenante para la respuesta inflamatoria. Cuando nuestro cuerpo tiene contacto con estas sustancias, es como el on de la respuesta inflamatoria. Es como que actívense, nos están lastimando. Entonces voy a tener la activación de la respuesta inflamatoria. Lo primero que va a pasar es la vasodilatación. Los vasos se van a dilatar, se van a hacer más anchos. ¿Para qué? Mejorar la irrigación, porque necesitamos que lleguen células de defensa. ¿Dónde están viniendo mis células de defensa? En el torrente sanguíneo. Entonces nuestro cuerpo lo que hace es hacer vasodilatación para que llegue más sangre, mejorar la circulación en la zona. Entonces voy a tener vasodilatación e hiperemia. Después de tener esto, hemos dicho, va a aumentar la permeabilidad vascular. Entonces está aumentando la permeabilidad, lo que va a hacer que haya una extravasación de plasma del interior de los vasos hacia los tejidos. Después de tener esta extravasación, vamos a tener que esto va a aumentar de tamaño. ¿Por qué? Está saliendo el plasma. El plasma está yendo del interior de los vasos hacia el exterior. Entonces estamos acumulando líquidos alrededor de los vasos sanguíneos. ¿Qué me va a dar esa acumulación de líquidos? Aumento de volumen. ¿Qué se llama el aumento de volumen? Edema. Entonces, vamos a tener que, al mismo tiempo hemos dicho, se está llamando a más células de defensa.
vamos a tener acumulación abundante de células inflamatorias. Estas células son mis polimorfonucleares que están llegando a la zona a ayudar. Y voy a tener un infiltrado de polimorfonucleares. Estos polimorfonucleares van a empezar con la fagocitosis y van a empezar a liberar citocinas. Las citocinas me van a llamar a monocitos. Los monocitos se van a convertir en macrófagos. Los macrófagos van a llamar a más monocitos. Y también van a activar por las citocinas a mis linfocitos. ¿Listo? Entonces ya saben que el proceso mediante el cual las células salen del vaso sanguíneo para ingresar al tejido se llama diapédesis. ¿Por qué ocurre esto? Por el llamado. Mis células están siendo lastimadas y están pidiendo ayuda. ¿Listo? Entonces estas sustancias son los mediadores de la inflamación y también van a activar al sistema de complemento. Entonces vean, vamos a empezar por aquí. Por aquí. Entonces, tengo aquí, vean, mi macrófago, que sea así, mi macrófago ha tenido contacto con la bacteria, la ha reconocido y la ha fagocitado. En el momento que lo está fagocitando, va a empezar a liberar lo que son algunas citocinas. ¿Listo? Para llamar a más células. Cuando estas otras células que están en el torrente sanguíneo entren en contacto con las citocinas, van a empezar con la diapédesis. Van a unirse a un receptor y después de unirse al receptor, van a empezar con el proceso del rodamiento. Ya no van a estar en la sangre, sino que se van a ir pegando a la pared del vaso sanguíneo. Una vez que se unan y una su integrina, lo que va a hacer es que se van a adherir. Una vez de adherirse, van a pasar entre la unión de dos células del vaso sanguíneo para llegar al tejido. Y voy a tener la infiltración leucocitaria. Vean, tengo mis leucocitos aquí. Y mientras más fagociten, más van a llamar. Si más llaman, más van a ingresar a esta zona. Ahora, ¿por qué están reconociéndolos? Porque estos ya han activado al sistema del complemento. Hemos dicho, el sistema de complemento se activa al tener contacto con estructuras de la pared de las bacterias. Entonces el sistema de complemento se ha activado y lo ha ido marcando, lo ha ido opsonizando, los ha marcado, ha dicho, tenemos que destruir esto. Por eso este polimorfo nuclear lo ha reconocido rápido y se lo estaba fagocitando. ¿Se entiende? Sí, está bien. ¿Dudas, preguntas, algo? Mm, ¿Nada? Nada, todo en No, doctora. Todo claro, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Entonces, sigamos. Es interesante, ¿verdad? Cómo va funcionando nuestro cuerpo. Aquí Sí, todo en uno. Vean, aquí hay tejido dañado. Mi macrófago se ha activado, justo estaba por ahí. Bueno, ok. El tejido dañado, lo que ha pasado es que se ha ido, digamos que es una bacteria, ¿listo? Entonces, en su superficie tenía los lipopolisacáridos. Esto ha activado al sistema del complemento. El sistema de complemento, vean la activación del sistema de complemento. El sistema de complemento ha pasado de una fase inactiva a una activa y me las ha marcado y me las ha dicho, a estas me las van a destruir. Y hemos tenido la opsonización. Gracias a la opsonización ha venido mi macrófago y lo ha empezado a fagocitar porque ya estaba marcado. Ahí decía, cómeme. Entonces, han empezado con la fagocitosis. Al momento en que empieza a fagocitar va a liberar interleucinas, bueno, citocinas. Parte de las citocinas que va a liberar son la interleucina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral. Estos son pirógenos endógenos. También son llamadas proteínas de fase aguda. Van a estimular la producción de proteínas de fase aguda en el hígado. Una vez que el cuerpo tiene contacto con estos, vamos a empezar con la fiebre. Al mismo tiempo, esto, con las citocinas y todo esto, va a llamar a que el vaso sanguíneo se dilate y tenga una vasodilatación. ¿Para qué es la vasodilatación? Para mejorar la circulación en esta zona y además ayudar a que estas mis células blancas lleguen más rápidamente a la zona. Una vez que ocurre eso, vamos a empezar con la diapédesis. Mis células van a adherirse, van a rodar y van a intentar ingresar por las uniones hasta la zona afectada. Aquí yo tenía un monocito que va a venir a activarse y va a convertirse en macrófago. Por este otro lado, tengo mis polimorfonucleares, aquí están mis polimorfonucleares que están llegando igual por diapédesis a la zona afectada. Mientras más vengan, o sea, las células lesionadas, ya hemos activado al complemento.
y también estamos liberando mediadores inflamatorios. ¿Por qué? Por el daño. Las células dañadas han empezado a liberar histaminas, leucotrienos y lo que son las prostaglandinas, lo que va a empezar con el proceso del dolor. Entonces voy a tener inflamación, dolor y fiebre. ¿Dudas? ¿O ya los perdí? No, estamos bien. ¿También, toditos? A la 1, a las 2, a la 1, 2, 3. ¿No hay más? No, no se preocupen si me preguntan, no me molesta ni nada. Ya saben que la migración es atraída por los mediadores químicos, que se llama ese movimiento quimiotaxis. Entonces, cuando en la fase final de la inflamación es que el tejido se regenere, eso es lo que queremos. Por suerte, nuestro cuerpo tiene la capacidad de autorregeneración. Saben que las únicas células que no se regeneran son ¿quiénes son las únicas que no se regeneran? Las neuronas. Neuronas y unas más. Neuronas, bien, una más. Las neuroglias. Es parte de la neurona, me estás engañando tú a mí. Otro sistema, no el sistema nervioso central, otro. ¿Quién es más? Las neuronas y quiénes no se regeneran. Los óvulos. Los del músculo cardíaco, si no estoy mal. Músculo cardíaco, muy bien. Músculo cardíaco. ¿Listo? Hace rato hablábamos de los signos de la inflamación. Entonces, como signos de la inflamación, un momentito, por favor. Ahora sí, mil disculpas por las fallas técnicas. Entonces, como signos de inflamación, vamos a mencionar al rubor, que es el enrojecimiento. Hemos dicho, cuando se inicia el proceso inflamatorio, hay una vasodilatación, o sea, hay más llegada de sangre a la zona. ¿Y cómo se va a demostrar con el enrojecimiento, rubor? La zona que ustedes se van a lastimar y presente proceso inflamatorio va a tener un color rojo. Siguiente, calor. Cuando ustedes toquen la zona inflamada, ya sea por golpe, quemadura, infección, lo que sea, va a tener calor. ¿Por qué? Por el aumento del flujo sanguíneo a la zona asociado a la vasodilatación. Después vamos a tener la hinchazón o el aumento de volumen, también llamado tumor. ¿Por qué? Hemos dicho, hay vasodilatación. Después va a haber aumento de la resistencia vascular periférica. El líquido va a salir del interior de mis capilares hacia el exterior. ¿Y qué voy a tener? Aumento de volumen. También asociado a la infiltración leucocitaria, porque ustedes saben que los leucocitos me van a estar invadiendo para poder regenerar la zona. ¿Y qué voy a tener? Dolor. ¿Por qué? Porque gracias ha habido destrucción de tejidos y aparte mis terminaciones nerviosas se están irritando por el aumento de volumen, lo que me va a llevar a una impotencia funcional. Si alguien les pregunta cuáles son los signos de inflamación, rubor, calor, dolor e impotencia funcional. Ahí me falta uno. Rubor, calor, tumor, dolor e impotencia funcional. Calor, rubor, tumor, dolor e impotencia funcional. Les van a preguntar en fisiología, les van a preguntar en semiología, y que me digan que nadie les ha avisado, los voy a castigar. Signos de inflamación, no lo olviden, incluso a veces es pregunta de examen de grado. Cuando ustedes finalicen la carrera, tienen que dar un examen para que les habiliten el título. En eso también, esta es una de sus preguntas. ¿Alguna duda de inflamación antes de que nos vayamos con la fiebre? Lo que es de la infuncionalidad sería que si me golpeo el brazo no lo podré mover bien, ¿verdad? Sí. Gracias. Pero tendría que ser mega golpe, ¿verdad? Para que se inicie el proceso inflamatorio. O sea, que haya por lo menos destrucción de algunas células para que se liberen las histaminas, los leucotrienos y las prostaglandinas y desencadenen todo el proceso inflamatorio. ¿Dudas? ¿Preguntas? En eso de la regeneración, ¿por Ya. qué no se puede regenerar algo bien? Digo, ¿no? Sí se regenera bien. Si tienes todos los nutrientes necesarios, se va a regenerar bien. Pero si digamos estamos yo, hablando de un hueso, es más complicado. por ejemplo, sí, por ejemplo yo, digamos, agarro una tijera y, o un cuchillo y me vuelo un dedo, pero no se va a regenerar, no me va a salir otro dedo, ¿no ve? No, simplemente es la No, regeneración de células. pero En el con momento el en el que hígado, tú... Dime. sí. Con el hígado funciona diferente.
Eso de que puede regenerarse de nuevo es raro. En el hígado, más bien, el hígado es el órgano más noble que te perdona todo. Por eso, para hacer un trasplante de hígado solamente necesitan una partecita, porque eso es más que suficiente. Si me dices a uno que no lo mires porque te va a matar, es el páncreas. A ese un proceso inflamatorio no le gusta para nada. Es capaz de autodestruirse en caso de un proceso inflamatorio. ¿Listo? El hígado es el órgano más noble, nos perdona un montón de cosas. Nos perdona el consumo de bebidas alcohólicas, nos perdona el consumo de medicamentos sin receta. También nos perdona el hecho que la comida grasa, el hígado graso, también nos perdona, sigue funcionando bien. Al páncreas ni le miren feo, ese no. Generalmente, Juan, cuando empiece con algunos de los signos de inflamación, van a venir todos. El que te podría faltar es la impotencia funcional, ese va a depender de la gravedad del cuadro, pero los otros 4 son constantes. Entonces, cuando ya tenemos un esguince, ya hemos tenido una lesión, nuestras células ya han sido dañadas, entonces tendrían que venir los otros 4. Solo dolor, no ha habido aumento de volumen. Supongo que un golpe un poco más fuerte o más algo que le provoque, ahí es donde va a haber lo que es un tumor, etcétera, ¿no ve? Sí, la intensidad de las molestias va a depender de la intensidad del golpe o de la lesión. Claro, exacto. Ah, No es lo mismo que un hombre que le golpee a una mujer, porque la mujer va a tener más hinchazones. En cambio, si la mujer le golpea al hombre ni un hinchazón no le va a salir, ¿no? Un ejemplo. Entonces, Juan dice que tenía ahorita todo, tenía dolor, tenía, tumor, poco, impotencia y rubor. Generalmente, Juan, pero vienen toditos. Pero, como hemos dicho, va a depender es proporcional al grado de lesión. ¿Alguna otra duda? Nos vamos con la fiebre. Ok. Fiebre. Ahora, la inflamación es una respuesta localizada. ¿Listo? O sea, me corto mi dedo, la inflamación va a ser en mi dedo. Tengo una infección parasitaria, una inflamación micótica en mi cuero cabelludo. Entonces, la inflamación, el proceso inflamatorio va a ser en mi cuero cabelludo. La fiebre es una respuesta general o sistémica. La fiebre es la elevación anormal de la temperatura como respuesta al ajuste térmico solicitado por el centro termorregulador. La causa más común es una infección, pero no es la única causa. ¿Listo? No piensen que solamente va a haber fiebre cuando tengo una bacteria o parásito, una bacteria o virus. Entonces, no, es una de las causas más frecuentes, pero no es la única. El centro termorregulador, ustedes saben que se encuentra en el hipotálamo y quiere mantener la temperatura corporal entre de 36.6 más menos 0.4 grados. Vamos a tener algunas sustancias que son llamadas los pirógenos. Son llamadas pirógenos, su nombre les dice piro, calor, temperatura, geno, origen, o productores de fiebre. Estos pirógenos van a ir a cambiar el centro termorregulador para que aparezca la fiebre. Cuando nosotros estamos enfrentándonos a un proceso inflamatorio o a una infección, entonces se van a liberar algunos pirógenos. Por ejemplo, vamos a tener los pirógenos externos y los pirógenos internos. Los pirógenos externos, por ejemplo, los lipopolisacáridos. ¿Dónde están los lipopolisacáridos? En la bacteria. Muy bien. Entonces, es por eso que cuando nosotros tenemos una infección bacteriana vamos a presentar fiebre, porque es un pirógeno, o sea, un desencadenante de la fiebre. Vamos a tener, por otro lado, lo que son los pirógenos endógenos. Entre los pirógenos endógenos podemos mencionar a las citocinas. Ya saben que cuando empecemos con un proceso inflamatorio, lo primero que se libera son citocinas.
En especial, como pirógenos endógenos, podemos mencionar a la interleucina 1 y a la interleucina 6. Estos van a ser liberados también por la que son los leucocitos en una respuesta inflamatoria. Entonces, he tenido contacto con pirógenos exógenos, por ejemplo, bacterias, virus, etcétera, o pirógenos endógenos, sustancias que se han producido en mi mismo cuerpo. Todo esto va a llevar un mensaje al centro termorregulador y le va a decir, aumenta la temperatura. Entonces se tiene que aumentar el metabolismo. Ahora, ¿cómo vamos a generar el aumento de temperatura? Cuando nosotros estamos sintiendo frío, generalmente, ¿qué hacemos? Saltamos, caminamos, corremos y eso nos aumenta la temperatura. Nuestras células no pueden saltar o correr. Lo que hacen es aumentar su metabolismo. Al aumentar su metabolismo, esto genera calor. Y además, el cuerpo dice, ok, vamos a subir la temperatura porque hay una lesión. Hay agentes que vamos a matar subiendo la temperatura del cuerpo. Entonces, el centro termorregulador dice, ok, tenemos que matarlos, subamos temperatura, aumentemos el metabolismo. Pero el cuerpo no es tonto, sabe que por medio de la piel se pierde calor, entonces manda una orden a lo que son nuestros capilares, a nuestros vasos pequeñitos, y produce una vasoconstricción. ¿Para qué? Para que no se pierda la calor. Entonces la calor se queda dentro del cuerpo, lo que va a hacer que la temperatura corporal aumente y esta sea diferente a la temperatura del ambiente. ¿Qué quiere decir? Ahorita yo estoy con fiebre y digamos la temperatura de mi cuerpo está en 38, pero el medio ambiente que me rodea, la temperatura está en ¿cuánto? 22 grados, 24 grados, digamos, a nivel de Cochabamba. Entonces va a haber un desbalance. No va a coincidir la temperatura que rodea al cuerpo con la temperatura corporal. ¿Y qué vamos a tener? Escalofríos. Los escalofríos se dan por este choque, por este desbalance, esta alteración entre la temperatura de dentro de mi cuerpo y la temperatura que me rodea. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. ¿Alguien tiene dudas, preguntas? No, doctora. ¿No? Entonces veamos esto de aquí. A ver. No van a poder ver el cursor, por eso generalmente no lo... Primero vamos a ver este y les explico, pero ya no se va a ver el cursor y luego les explico este otro. Ok. Entonces vamos a tener pirógenos exógenos. Miren al dibujito rojito, por favor. Entre los pirógenos exógenos tengo virus, bacterias, algunas toxinas, hormonas, medicamentos, etcétera. También tengo los pirógenos endógenos asociados a las interleucinas, en especial la 1, la 6, el factor de necrosis tumoral también. Cuando tengan estas, van a ir hacia lo que son los receptores que se encuentran en el hipotálamo. Cuando estos se activen con estos receptores, lo que van a hacer es estimular el aumento del metabolismo celular y van a aumentar la producción de calor. Por otro lado, para no perder el calor que han ido formando, van a producir una vasoconstricción, lo que va a disminuir la pérdida de calor. Resultado, fiebre. Entonces, voy a tener en este caso, ahora vean en la imagencita de al lado, voy a tener a mis pirógenos exógenos que se han activado, ¿verdad? Voy a tener que vamos a tener la activación, puede ser asociada a los macrófagos, monocitos, neutrófilos, fibroblastos o células endoteliales. Estas van a llegar a producir lo que son las pirógenos endógenos o también llamadas citocinas pirógenas, como ser la interleucina 1, la interleucina 6, factor de necrosis tumoral, el factor neurotrófico ciliar y algunos interferones como el interferón alfa. Estos están asociados a procesos inflamatorios, traumatismos, necrosis tisular y complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, hemos tenido primero los exógenos que han lesionado mis células y ahí se han liberado los endógenos y estos han llegado hacia el torrente sanguíneo. Cuando estén en el torrente sanguíneo van a viajar hacia lo que es el hipotálamo buscando el centro termorregulador. ¿Listo? Además, esto va a estimular la formación de las prostaglandinas E en la parte de los tejidos periféricos, lo que me va a producir, cuando piensen en prostaglandinas, piensen en dolor. ¿Listo? Entonces se está activando lo que son o se están liberando mis prostaglandinas. Entonces, cuando el paciente está con una fiebre muy elevada, también va a sentir mialgias, o sea, dolor en los músculos, y artralgias.
van a llegar hacia lo que son las células gliales, van a activar al AMP cíclico y van a seguir estimulando el centro termorregulador y la fiebre va a ser como una cadenita. ¿Listo? Vamos a tener una retroalimentación y se va a seguir manteniendo. Ahora, como pirógenos exógenos, hemos dicho bacterias, va a reconocer la parte de los lipopolisacáridos de las gram negativas, pero también puede reconocer a los peptidoglicanos o glucanos que saben que se encuentra en la pared. También va a reconocer como pirógeno exógeno a las exotoxinas producidas por algunas bacterias, hongos, virus y parásitos. Como pirógenos exógenos no microbianos podemos tener complejos inmunes, esteroides, polinucleótidos o como la bleomicina, que es un medicamento, o algunos coadyuvantes sintéticos o algunos cristales de urato. Entonces, no piensen que solamente las bacterias o virus van a producir fiebre. Van a haber también algunos medicamentos o algunos compuestos que pueden producir elevaciones de la temperatura. Como pirógenos endógenos, las más importantes, la interleucina 1, la interleucina 6, el interferón y el factor de necrosis tumoral alfa. Hasta aquí creo que alguien preguntó algo. ¿Alguien tiene duda o algo? ¿Algo sonó? ¿No? Ok. Entonces, vamos a tener que, ya saben, cuáles son los pirógenos externos que van a estimular la formación de los pirógenos endógenos y vamos a tener la liberación de la prostaglandina E2. ¿Listo? La prostaglandina E2 va a llegar hacia lo que es el hipotálamo anterior y va a estimular la elevación de la calor. Vamos a acelerar el metabolismo para generar más calor y vamos a disminuir la disipación a través de la piel. Entonces vamos a tener un aumento de la temperatura central con vasoconstricción periférica. El paciente, cuando la fiebre sea más fuerte, vamos a tener una palidez y ya saben que mientras más es la diferencia entre el calor del cuerpo y el medio ambiente, vamos a llegar a los escalofríos. También cuando tengamos los escalofríos vamos a venir con lo que van a ser los temblores que va a haber. ¿Listo? Entonces, también vamos a presentar el rubor en la persona, los niños con fiebre, ¿verdad? Tienen la carita rosadita y también vamos a empezar con la sudoración. Ahora, ¿hasta aquí tienen alguna duda de la fiebre? ¿Cómo se produce? ¿Asociada a qué está o algo? No. ¿No? No. Yo, Dime, Aide. Con respecto a la fiebre de los virus, ¿cuáles provocan una alta tasa o mayor tasa de fiebre entre los ARN virus o los de tipo ADN? Ok, Aide. Más que dependiendo de si son de ADN o ARN, va a depender de las características de su estructura. No va a depender del material genético viral. Ya, entonces de sus características. ¿Y Sí. algunas características que sean bastante visibles o que No, nos den a conocer? no. Por ejemplo, el virus del resfrío común, el rinovirus, no te produce fiebre. El ortomixovirus sí te produce fiebre. Entonces, los dos son virus que actúan en la vía respiratoria superior. Ambos son producidos por distintos agentes, pero va a haber uno que sí te va a producir fiebre y que el otro que no. Va a depender de cada uno. Al momento en que vayas viendo la parte de microbiología 2, te van a decir, digamos, este virus sí te está producido, este sí te va a producir. Este otro, no tanto, no pienses en fiebre, o algunos ni te van a producir fiebre, por nada. ¿Quién me produce más fiebre? ¿Gram negativo o gram positivo? ¿Qué me dice? Negativa. Ok. Porque las negativas son bien graves. Y si leen la diapositiva, ahí dice, mira, gram negativos, lipopolisacáridos. Porque el gram negativo tiene sus lipopolisacáridos en toda la cubierta, mientras los gram negativos tienen sus lipopolisacáridos, mientras que el gram negativo tiene sus peptidoglucanos. Pero las interleucinas reaccionan más rápido con los lipopolisacáridos. Entonces, ambas nos van a dar fiebre, pero posiblemente con los gram negativos la fiebre sea de un poco mayor intensidad o aparezca más rápido. Sí, Juan, en el momento en el que se suba mucho la temperatura,
Vamos a empezar con malestar general. Va a haber con mayor contracción muscular y vamos a tener dolor muscular, cansancio y dolor de cabeza. ¿Listo? Entonces la cefalea sí, también va a ser resultado del aumento de la temperatura. Alex, ¿en qué parte te has perdido? No me parece lo que cuando estaba explicando ahí le dijo como un trabalengua y dije, ¿qué estás diciendo? Pero lo entendí. Sí. Okay. ¿Alguna otra duda? Doctora, entonces la fiebre se debe a la composición de bacterias y virus, pues, ¿se puede decir así? Sí, es que nuestro cuerpo va a reaccionar con con la cubierta de virus y bacterias y las va a reconocer como pirógenos endógenos y va a subir la temperatura. Por eso, o sea, también depende de la composición. Si la fiebre puede ser baja o elevada, de composición de virus o bacterias. No, eso de la intensidad de la fiebre no va a depender de la composición de si son virus o bacterias, no. Va a depender de cuán avanzado va a estar la enfermedad en tu cuerpo. O cómo vas a reaccionar. Si tu sistema inmunitario, logra contener rápido el proceso, la invasión, entonces no va a pasar nada. Va a agarrar, va a haber un poco de fiebre, pero tu sistema inmunitario va a venir y los va a eliminar, entonces ya, la fiebre va a ir bajando rápidamente. Pero si tu sistema inmunitario es sobrepasado, el proceso de la inflamación aumenta, entonces vas a tener mayor sintomatología. Doctora, y en el caso de ¿cómo se dice? Del dengue, del chikungunya y de qué más, y que tienen como principal vector a la Aedes aegypti. ¿Qué con ellos, Aide? La fiebre. La fiebre más elevada entre esos tres son, es que no estoy mal, es en el chikungunya y se produce de forma rápida. O sea, creo que tiene un tiempo de incubación de días nomás, o sea, ciertos días y ya se produce la fiebre. Pero, ¿por qué en la chikungunya es más elevada que en las demás, como en el dengue y en el otro, que es el Zika? Por el mismo motivo, Aide, de lo de la fiebre y la gripe, va a depender de la agresividad de la gente. Solo por ese motivo va a ser, no todas, digamos. O sea, es como esperar que todas las veces que nos enfermemos con Streptococcus pneumoniae, tengamos todas las personas una fiebre de 35, 39, digamos. No, va a depender de la agresividad de la gente. ¿Listo? Entonces, de lo de la fiebre, de la intensidad, no se preocupen tanto, va a depender de su agente. Y cuando ustedes estén haciendo la historia clínica, no es como que podamos saber quién es el agente causal en ese momento. Siempre necesitamos lo que son los estudios de apoyo diagnóstico. Ok, doctora, gracias. Perfecto, Aide. ¿Alguna otra duda? ¿No? A la una, a las dos, a la 1, 2, 3. Ok, vámonos al siguiente. Entonces, la fiebre, entonces, es considerada como un mecanismo de defensa. Al tener contacto con el proceso inflamatorio, el centro termorregulador dice, si subimos la temperatura, los matamos a todos. Pero lo que el centro termorregulador no sabe es que nosotros tampoco soportamos muchas elevaciones de temperatura, en especial niños menores de 5 años. En el momento en que un niño chiquito tenga mucha fiebre, puede llegar a presentar convulsiones. Y si presentamos convulsiones en niños menores de 5 años, podemos llegar a tener un efecto o un resultado negativo en el desarrollo posterior de este niño. Ya saben que la fiebre no solamente se da a causa de infecciones, también puede estar asociado a la presencia de tumores, enfermedades autoinmunes o alteraciones del colágeno, sistema o enfermedades asociadas al colágeno o colagenosis. Se la llama de las tres maneras. Durante el proceso de la inflamación, hay algunas moléculas como los macrófagos que van a liberar lo que es la interleucina 1. Las cantidades aceleradas, o bueno, las cantidades elevadas de la interleucina 1 pueden llegar al hígado. ¿Listo? Y van a estimular la producción de unas proteínas, que son llamadas proteínas de fase aguda.
que están asociados a procesos inflamatorios. ¿Listo? Entonces, ya saben, el macrófago que produce interleucina 1. Se está produciendo tanta interleucina 1 que esta interleucina está llegando al hígado. En el hígado está estimulando la producción de proteínas. Estas proteínas son las proteínas de fase aguda. Estas proteínas se van a liberar cuando el proceso inflamatorio sea muy grave y sea muy agudo, o esté en una situación muy activa, ¿ok? Una de las proteínas de fase aguda es la proteína C reactiva. Entonces, tengo que un proceso inflamatorio, mis citocinas se están elevando. Cuando estas citocinas se eleven, van a ir a la médula ósea y van a estimular la formación de leucocitos. ¿Para qué? Para que se liberen células de defensa y vengan a intentar ayudar aquí. Van a ir estas citocinas hacia el hipotálamo y que me van a dar fiebre. Estas citocinas van a ir hacia el hígado y que me van a dar, me van a sintetizar las proteínas de fase aguda. ¿Listo? Entonces, ya lo saben, estas proteínas de fase aguda nos van a ayudar a identificar algunos procesos inflamatorios muy graves o muy fuertes que esté pasando en el cuerpo de la persona. Entonces, ya saben, todo lo que es las citocinas, la activación de citocinas, lo que es el interferón, interleucinas, etcétera, me va a activar leucocitos para que vayan de defensa. Me va a producir la fiebre, me va a activar la síntesis de proteínas de fase aguda, me va a dar lo que es la leucocitosis, que se aumenta en el número de las células blancas. También puede estar, si la cantidad de citocinas no es controlada, podemos llegar a presentar complicaciones asociadas a la elevación de estas citocinas. Ejemplo, un shock séptico, una alteración en la resistencia vascular o una hipoglicemia. Entonces, esto también no es como que, ok, mientras más se forme, mejor. No, las complicaciones del COVID ha sido por una elevación exagerada de estas, que han llegado a producir un gran daño en el cuerpo del hospedador. Entonces, lo que nosotros esperamos es que cuando las citocinas se activen, aumenten los leucocitos y de esta manera se detenga el proceso infeccioso y ya, hasta ahí. Si va avanzando, vamos llegando a afectar tanto al hígado como al sistema nervioso. Y si va avanzando mucho más, vamos a tener complicaciones más complicadas, perdón, valga la redundancia. Vamos a tener resultados más complicados en el cuerpo. Entonces, cuando estoy enfrente de una inflamación aguda, se va a sintetizar las proteínas de fase aguda. ¿Listo? El incremento de estas proteínas, por ejemplo, se asocia con el aumento de la velocidad de sedimentación globular. Entonces, cuando nos están enfrentando un proceso inflamatorio, lo que se pide es la BCG, que es el valor de la eritrosedimentación celular, y también se pide la proteína C reactiva. Y si estas dos están muy elevadas, significa que el proceso inflamatorio al cual me estoy enfrentando es muy grave. ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo? ¿Nada? Bueno, tolerancia e hipersensibilidad. Saben que nosotros tenemos lo que es la respuesta inmune específica. Esta específica, a veces, cuando pierde la capacidad de reconocer lo propio de lo ajeno, puede llegar a producir daños en el organismo. Esto se los conoce como estados de hipersensibilidad o alergia, que es una respuesta inmune específica frente a alergenos, que a veces puede llegar a producir un daño en el hospedador. Tenemos 4 tipos, ¿listo? Tipo 1, 2, 3 y 4. Entonces, la hipersensibilidad es una respuesta inmunitaria exagerada que llega a ser dañina para el hospedador. Para nosotros tener hipersensibilidad no debe ser la primera vez que estamos en contacto con el alérgeno. Tiene que ser por lo menos la segunda vez. ¿Listo? Necesitamos tener la parte de la memoria. Si no, no se produce. Tenemos 4 tipos de hipersensibilidad. De la 1 a la 3 están asociadas a la producción de anticuerpos y la tipo 4 está producida por las células T. ¿Ahora entienden por qué estas tienen que ser capaces de reconocer lo propio de lo ajeno? Les presento a la más común, hipersensibilidad inmediata o también llamada alergia. Esta es una reacción hística que aparece cuando sea un antígeno sea combinado con la IgE.
La IgE, ya les dije antes, que es la inmunoglobulina o el anticuerpo asociada a lo que es las reacciones alérgicas. ¿Listo? Puede ser, por ejemplo, podemos tener dos casos. Cuando es algo muy exagerado, por ejemplo, presentar alergia a la penicilina, en el cual la vida de la persona se pone en riesgo, o puede ser algo muy cortito o muy local, como por ejemplo una rinitis alérgica o una... La más común es la rinitis alérgica. ¿Listo? Entonces, lo que pasa es que hemos dicho, esto va a ser porque se va a activar el alérgeno con lo que van a ser mis IgEs. Entonces se unen y esta unión va a liberar algunas aminas vasoactivas para que se active la hipersensibilidad. ¿Listo? Esta mala unión es lo que me está liberando tanto las citocinas como las aminas. Y vamos a aumentar lo que va a ser el número de los eosinófilos y vamos a desarrollar una respuesta inmunitaria o alergia. Los mediadores de hipersensibilidad tipo 1 pueden ser la histamina. La histamina existe generalmente dentro de las plaquetas y en los gránulos de mastocitos, basófilos y eosinófilos. Cuando se libera la histamina, lo que se produce es una vasodilatación y además hay un aumento de la permeabilidad vascular y también va a haber lo que es una contracción del músculo liso. Por eso cuando muchas veces tenemos alergia, se dan antihistamínicos para ir a detener la liberación de la histamina. ¿Listo? Y cuando yo doy antihistamínicos, voy a disminuir la vasodilatación y voy a disminuir la contracción del músculo liso para poder disminuir la sintomatología. Otro de los mediadores de la fase 1 es la prostaglandinas y los leucotrienos. Estos vienen o son mediadores del ácido, son provenientes, del ácido araquidónico y se forman a través de la vía de la ciclooxigenasa. Estas prostaglandinas van a producir edema y broncoespasmo. ¿Listo? Una vez que estas prostaglandinas sean liberadas, esto va a aumentar la resistencia vascular. La resistencia vascular me va a producir extravasación. La extravasación, ¿qué es? Edema. Y va a hacer que los músculos que están en mis bronquios se contraigan, que voy a tener broncoespasmos. ¿Listo? Entonces, de esta manera lo vamos a dejar aquí porque ya falta 5 minutos y no les quiero llenar demasiado.